Señor, al partir el mar. Saludos, queridos amigos. En la iglesia sinodal, la escucha, el diálogo, el discernimiento se ordenan a una forma de ser comunidad, eclesía, en la que el caminar juntos se visibiliza en la caridad y la corresponsabilidad de las decisiones sobre la vida y la misión. En relatos de los discípulos de Emaús nos recuerda un camino juntos, un camino en comunidad, es un camino con Jesús resucitado. Eso supone una confesión de fe común. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 32. Pero también supone que la fe y la esperanza están puestas en Dios, como vemos en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 21, a quien reconocemos como un Padre misericordioso, que nunca nos abandona ni pierde la esperanza en nosotros. Y hoy ese hermoso texto de Lucas capítulo 24, verso del 13 al 35. Cuando arde nuestro corazón, cuando sentimos la presencia viva del resucitado. Esta es una de las escenas de las apariciones resucitado que más calado en la catequesis de la comunidad cristiana. Y esto encierra una polifonía de la narración del resucitado. Mucho elemento para tomar en cuenta, para recrearse en una lectura pausada y sosegada, para llegar hasta donde no quiere llegar el autor. Todo esto es lo que constituye la gramática relativa de nuestro relato como obra narrativa. Pero no se queda ahí, en pura narración. Bien, es verdad que sin narración, sin gramática, sin lenguaje, no hay mensaje. No puede haber hermenéutica, entendimiento. Pero la narración no está sola, sino que engendra un texto sagrado para la comunidad. Es como si fuera la descripción de una Eucaristía en un proceso dinámico. Primeramente, los peregrinos de Emaús, desconcertados, van escuchando la interpretación de las Escrituras en lo referente al Mesías. Es una catequesis, es una lección divina de preparación para lo que viene a continuación. Bien debemos articular esta narración en torno a dos escenas principales introducidas por la misma expresión. Y sucedió mientras conversaban. Muchos han reconocido que Lucas indica los dos momentos esenciales de la liturgia cristiana: la palabra y el sacramento. Escuchas de las Escrituras y liturgia eucarística. La primera parte es en el camino. Desde la nostalgia solamente no es posible abrirse a la resurrección. No es la nostalgia la forma y la manera de adentrarse en el anuncio pascual de que el crucificado vive. Esta primera etapa es la narración más impresionante de todo eso que podemos llamar la etapa de la verificabilidad de la resurrección. En ella ha quedado claro que el sepulcro vacío ha dejado de significar nada, al menos en la obra de Lucas. Y creemos que todo el Nuevo Testamento, pero en Lucas es el que nos ha mostrado con esta escena de la verificabilidad, no puede sostener la grandeza del misterio de la Pascua, porque es después del intento de la verificabilidad cuando los dos discípulos prácticamente huyen de Jerusalén con convencimiento de que todo ha terminado. Van desanimados, van a Emaús caminando de dos en dos, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban de camino, el resucitado les sale al encuentro sin que puedan reconocerlo.
Sabemos que Lucas es un verdadero catequista del camino. Así entiende toda la vida de Jesús y muy especialmente su decisión irrevocable de ir a Jerusalén. Y entiende a su vez que el discipulado cristiano es un camino que se ha de recorrer con Jesús. No es un discipulado de tipo intelectual. Se aprende viviendo. Por eso ahora también, en este relato de la experiencia de la resurrección, ese misterio es un itinerario que hay que recorrer en la lectura de las Escrituras. En el caso de la comunidad cristiana, debemos interpretarlo del mensaje de la vida de Jesús. Pero Jesús toma su iniciativa, se hace un peregrino, un itinerante con ellos, que viene de Jerusalén desesperados, porque ni siquiera ha tomado en consideración lo que algunas mujeres ya decían. El peregrino, sin que se lo pida, hace el camino con ellos y les explica las Escrituras, le abre el corazón, y eso es también un elemento interesante para el cristiano a la hora de orar. Pedirle a Dios que abra nuestros corazones, que nos dé su espíritu. No basta simplemente la parte volitiva humana, que también es importante, pero no es suficiente. Ya no pueden vivir sin Él, sin su palabra de consuelo y de vida. Estamos ante una de las novedades del cristianismo primitivo que Lucas plasma extraordinariamente en este relato. En cuanto a estos pasajes, como Isaías 53, van a ser considerados mesiánicos por los cristianos. En el verso 26 es el punto de arranque en el proceso de leer las Escrituras desde la Pascua, con los ojos nuevos, con la luz del resucitado. No olvidemos que el lector sabe que quien habla, aunque los peregrinos son ignorantes, pero una de las claves de este itinerario que el evangelista quiere marcar a la comunidad cristiana, que ha de leer las Escrituras. Como buenos orientales, han dado hospitalidad a este peregrino desconocido que le ha interpretado la palabra de los profetas sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Eso fue lo que tuvieron que hacer los primeros cristianos para explicarse y vivir espiritualmente la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces, en la casa, símbolo de una comunidad eucarística, el que aparecía como un hombre de paso, viene a constituirse en el anfitrión de aquella celebración. Por eso aquellos peregrinos reconocen al Señor en un gesto como el que pudo hacer en la noche de la última cena. Podemos entender que parte el pan y lo reparte, y beben de la copa. Así se cumple pues el sentido de la palabra de Jesús en la tradición de Lucas y Pablo, la conocida como tradición de Antioquía, cuando se dice: haced esto en memoria mía. Lo hace Lucas en el capítulo 22, verso 19, y el primer texto eucarístico que narra el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 24. Después de haber tomado el pan y de haber repartido entre lo suyo, es la Eucaristía memorial de la que hizo Jesús aquella noche, que no se explica desde luego, sino que le lleva a realizar aquel acto profético de lo que estaba por llegar inmediatamente. En efecto, fue entregar su vida en el pan y en la copa que reparte entre los discípulos. Pero ese memorial no está limitado a ese momento puntual, sino a toda su existencia, que culminará en la cruz. Es pues en la Eucaristía donde nos entrega el Señor la vida de la que goza ahora como resucitado. Y Lucas quiere enseñar a su comunidad que aunque ellos, como nosotros, no pudimos vivir con Él ni conocerle en la Eucaristía, es posible tener esa experiencia de vida, ese contacto, ese acercamiento. En definitiva, en la Eucaristía hacemos un memorial
con todo lo que esto significa, pero con el resucitado, mas no como testigos pasivos, sino siendo el Señor y anfitrión, porque es solamente con Él con quien podemos abarcar la altura y la profundidad de algo que no es simplemente repetir, sino revivir. La Eucaristía no es repetición, es reactualización. La Eucaristía, como la resurrección, es un misterio inefable de liberación, ya que los discípulos que estaban angustiados por lo que había pasado en Jerusalén, poco a poco, en la medida en que va haciéndose la Eucaristía como un peregrinaje, se conmueven porque la vida del resucitado se apodera de sus corazones. Eso es lo que Lucas quiere enseñarnos catequéticamente sobre lo que acontece cuando el Señor resucitado parte en pan con su comunidad y con la iglesia. La fracción del pan es el signo que necesitaban para saber lo que había pasado. Queda, no obstante, por formular el remate de este momento decisivo en lo que se describe justamente en el verso 31 y que es lo contrario de lo que se ha expresado antes en el verso 16. Sus ojos están cerrados, retenidos sin luz. Este es el momento en que tan maravillosamente plasmó Rembrandt, por ejemplo, en su cuadro de los discípulos de Maús, una de las composiciones pictóricas más hermosas que existen. No hay palabra para expresarlo mejor. Es una autorrevelación del resucitado en la cena, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Por eso esa presencia no es visible como normalmente entendemos esto. El hecho de que se use el verbo en esa situación indica que se trata de una experiencia profunda y espiritual, real sin duda, pero no para ver con los ojos corporales, sino con los ojos de la fe, porque pudieron abrirse el entendimiento. No cabe la menor duda de hablar de este modo. Por eso el verso 32 tiene un sentido irrenunciable en el metalenguaje de nuestra narración. Es la clave. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón cuando por el camino nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Que el Señor resucitado nos abra el entendimiento, el corazón, para reconocerlo a la vez que realizamos obras de misericordia, que leemos y meditamos su palabra, cuando nos congregamos, cuando lo testificamos, cuando celebramos cualquier sacramento y particularmente cuando celebramos la Eucaristía, la fracción del pan. Que nos dejemos catequizar, que nos dejemos guiar, que nos dejemos acompañar para que el Señor resucitado renueve nuestro espíritu, renueve nuestra mente, renueve nuestra forma de ser, haga de nosotros una gran profilaxis de limpieza interior para que podamos acoger, para que podamos testimoniar al Señor vivo y resucitado. Feliz semana para todos.